Ahora voy a empezar con una pequeña intro. Bien, Bueno, yo soy Santiago Sazón de la carrera de Diseño Digital y estoy haciendo mi tesis que se titula La realidad virtual como medio educativo y elaboré una serie de preguntas para recolectar información acerca del asunto con distintos perfiles y distintas perspectivas. Antes de comenzar, te quiero agradecer por tomarte este tiempo conmigo y prosigo con la introducción del tema. Bueno, en la era de la información y la tecnología, la cual es la que transitamos actualmente, y está en su mayor esplendor, el ámbito educativo ha experimentado una profunda transformación y el surgimiento de conceptos como el metaverso o realidad virtual generan una revolución en la forma en que se aprende y se enseña. Así que en esta entrevista vamos a explorar la influencia y la incidencia de estas tecnologías de vanguardia en el proceso educativo, así como los desafíos y oportunidades que se pueden presentar. ¿Estás listo? perfecto. Estoy listo. Bien. Ahora te pido que detalles tu nombre y apellido. eh, ¿Y a qué, bueno, a qué colegio fuiste? ¿A qué te dedicas? Puedes especificar qué tipo de trabajo, para quién o dónde, lo que vos quieras. Perfecto. Bueno, yo soy Ignacio Bienes Furcada, tengo 24 años, Buenos Aires, Argentina. Fui al colegio Northlands en Olivos, en bachillerato internacional, eh, ¿cómo se llama? Literatura, bueno, y ciencias, algo así. Ujú. Pero después estudié en el ITBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Administración y Sistemas, una carrera enfocada en negocios y en la parte de tecnología. Y ahora trabajo en Metabase, que es una empresa de Business Intelligence y visualización de datos de Estados Unidos. Y bueno, eso. Perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir con las preguntas. Te pido que te explayes lo más posible para conocer tu postura en cada caso. Y vamos con la Bien. primera pregunta. ¿Cuál es tu postura sobre la educación en relación a la tecnología? Bueno, hay muchísimo para decir. Eh, si nos vamos a enfocar en Argentina, me gustaría hacer un par de referencias a lo que es la actualidad de la educación argentina y después el foco de educación, de tecnología. Eh, Yo creo que Argentina tiene una educación bastante deteriorada en cuanto a nivel educativo en relación y comparación con otros países. Han habido varias pruebas, creo que se llama PISA una, y salimos muy mal en cuanto a matemática y comprensión de texto, que son los dos más básicos, comparado con otros países que son, o sea, de mucho menos recursos que el nuestro, y salimos mal. Entonces, de por sí ya la educación en Argentina está bastante deteriorada. Yo lo que creo que la tecnología tiene un impacto, obviamente, más allá de positivo, propuso un cambio de paradigma en cuanto a cómo se educa a la gente, ¿no? A los chicos sobre todo. Lo veo en mi propio colegio, donde yo volvimos hace poco a una reunión y ya sabemos que todos los chicos usan iPads en vez de carpetas, miran videos en vez de leer texto generalmente, lo cual a chequear y si está bien o no. Eh, y todo a través de un medio digital, de un medio tecnológico que obviamente, digamos, no deja de ser un medio en sí, o sea, no es que la calidad es peor, sino que el medio es diferente, nada más para transmitir conceptos. Entonces, sí, 100% es un aditivo, es un plus que se le hace a la educación, no para deteriorarla, sino que para mejorarla, y es una herramienta que el hombre buscó para hacer muchos procesos mucho más fáciles, ¿no? La tecnología es muy rápida, es muy veloz, es muy eficiente y transmite conceptos muy fácilmente, así que eso es mi respuesta. ¿Y consideras que el modelo tradicional de enseñanza, el que se ve hoy en día, está a la altura de las necesidades de cada alumno? Yo creo que hay muchos, depende del colegio y depende de la ciudad y depende de muchas cosas, pero yo creo que algunos colegios, por lo menos los que yo veo, están haciendo un esfuerzo grande para transformar sus métodos educativos para estar al nivel de lo que el alumno requiere, pero no llega ni a los talones digamos, ni a lo que podrían llegar a ser, ¿no? Y esto parte digamos, es parte.
por varias cuestiones y creo que la principal es que los profesores no están muy familiarizados con la tecnología, entonces les es muy difícil, tanto los que plantean las cátedras o los cursos o los directores mismos, o sea, todo digamos, el cuerpo educativo no está preparado, no entiende la tecnología y la generación nuestra, que somos jóvenes relativamente, no llegó todavía a interponer, digamos, la tecnología en ese sistema educativo, entonces todavía no hay, o sea, la tecnología todavía no llegó a su máximo esplendor en la educación, 100%, y está bastante limitada. Pero bueno, hacen un esfuerzo, lo cual es... o sea, la tecnología se va siempre sobreponer en cuanto a cualquier método educativo, y tarde o temprano va a tomar, eh, o sea, va a tomar todo el sistema educativo y lo va a transformar. Sí, eso también lo hablo en mi trabajo, que los profesores, al ser llamados, eh, al ser llamados inmigrantes digitales, Mm, o tener los nativos digitales que nacen nativos de la tecnología y los inmigrantes que son las personas que crecieron con un libro de texto y se tuvieron que adaptar a la tecnología que se vino. Y entonces se juega una dinámica distinta donde el alumno sabe más que el profesor. claro, exactamente, sí. Bueno, si fueses alumno hoy en día, ¿cuál o cuáles son las herramientas que crees que te hubiesen enriquecido a vos la educación, ya sea primaria o secundaria, para afrontar un futuro tecnológico y estar mejor posicionado para, obviamente, el futuro laboral? Buena pregunta. Yo no creo que la limitación sea una cuestión del tipo de herramienta, o sea, eh, lo que necesita la gente es estar enfrente de una computadora, no importa si es una tablet, no importa si es un celular, no importa si es una computadora, o sea, es una laptop, que haya una computadora conectada a internet, básicamente. O sea, eso es para mí el recurso principal. Y después, partiendo de esa base, obviamente yo creo que la laptop en sí, como herramienta, o sea, como instrumento, es muy, muy útil porque nos permite, bueno, escribir y mirar, ¿no? Que es lo básico. Y yo creo que se puede lograr mucho con solo una computadora. Y las herramientas que una computadora te brinda son infinitas. Y yo creo que sí o sí, no es una cuestión solo de informática, porque ya llega un punto donde hay tanto para hacer que es un poco difícil de abarcar todo, ¿no? Pero yo creo que 100% las escuelas necesitan mejorar su cuerpo técnico en cuanto a sistemas, informática y todo lo que tiene que ver con eso. Eh, Porque, o sea, y no solo sistemas informáticos, sino que también una mirada un poco más global del Internet, por ejemplo, que a nosotros nadie nos enseñó cómo funcionan las cosas en Internet, y yo creo que es algo súper básico que tiene que enseñarse, por lo menos que sea una clase de informática, pero enseñarte las cosas básicas de eso, y todo tipo de cuestiones relacionadas a la informática, ¿no? ¿Incluirías la realidad virtual? Eh, yo creo que sí. O sea, es un recurso bastante caro. Mm, Entonces, como que priorizaría otras cosas antes que eso. ok. Sería un plus seguro. Y si hay un equipo por máquina, por aula, igual está Aula. bien. Ujú. Eh, y bueno, ahora con todo el tema de realidad aumentada, que es el nuevo este equipo de Meta, está muy bueno, o sea, es impresionante. Y eso sí, ayudaría un montón a un montón de cosas. O sea, yo creo que ahora se dio un cambio de paradigma, creo, estas últimas semanas, que Meta sacó este nuevo equipo que te muestra, o sea, te podés interactuar con la vida normal y también al mismo tiempo con la realidad virtual, ¿no? Lo Ujú. cual es excelente para cualquier tipo de tarea, ya sea en un laboratorio con realidad virtual, estás manejando, manipulando cualquier tipo de cuestión natural, física, química y biología hasta, bueno, hasta ingeniería, tipo, un montón de cosas. Es infinito los campos que se pueden explotar. Excelente. Bueno, y con la inminente ola tecnológica de esto que estamos hablando, que atraviesa el mundo,
también existe una preocupación por la sobreexposición a la tecnología y el riesgo de, de los cibercrímenes. ¿Qué opinas de esta afirmación y qué medidas crees que podrían ayudar a medir este asunto, a controlar? Yo creo que el cibercrimen es algo natural del hombre, ¿no? O sea, siempre hubo crímenes y ahora están virtualmente, pero tienen o sea, siguen el mismo patrón y el mismo esquema de cómo actúa un criminal, ¿no? O sea, es muy fácil de identificar. Lo único que hay que hacer es estar atento. Es como caminando por la calle, y más ahora en Buenos Aires es medio peligroso, tenés que estar atento. Es lo mismo, solo que, digamos, con otro mindset, ¿no? De estar, de dónde apretás, de dónde, de qué ves, de qué contenido ves y demás, ¿no? Sin duda tiene que haber una preparación básica, por lo menos, a todos los chicos que nosotros en el colegio no tuvimos sobre cibercrimen y todo tipo de software malicioso y todo tipo de acción a tomar y cómo prevenir y cómo curar. Un montón de cosas que hay que ver. Eh, pero bueno, siempre es una fiaca porque es muy difícil. También está muy difícil de entender porque bueno, tenés que ser casi que un experto en eso, o por lo menos saber mucho del tema, y para saber mucho del tema te debe haber pasado, entonces, y yo creo que esa gente no quiere trabajar en colegios, entonces es un poco complicado el tema. Yo creo que los jóvenes no lo sufren tanto, lo sufrís si estás muy, muy metido en la tecnología y como que, y te mueves en mundos que están muy conectados. Eh, y sin duda cuando, por ejemplo, sales al mundo laboral, si entras a una empresa, generalmente si es una empresa relacionada a la tecnología, te cuentan un poco cómo es el panorama y a qué te tenés que tener cuidado. Y no es tan difícil tener cuidado con eso. Entonces, sin duda no es algo central, es algo que tiene que estar. Perfecto. ¿De qué manera o qué maneras consideras que la realidad virtual, o en su efecto el metaverso, es una herramienta con potencial para enriquecer la educación? Yo te digo, por ejemplo, una clase de historia o de ciencia. Eh, sí, o sea, yo creo que todas las clases se podrían ser infinitamente mejoradas con realidad virtual. O sea, un potencial enorme y que ya se está viendo con muchos. Generalmente empieza por los juegos, ¿no? O sea, las empresas es donde más hay rédito, pero eventualmente se va a ir a la educación. La educación, desafortunadamente, es el campo que como que más tarda en actualizarse. Yo creo que una de mis teorías es que hay poca plata y como que la gente no decide invertir tanto en la educación porque no es un negocio de mucho rédito. Pero más allá de eso, hay muchísimos. Entonces, por ejemplo, sí, en historia podría llegar a ayudarte a visualizar mucho mejor. Nosotros somos, yo creo que la mayoría de la gente, y más hoy en día, la gente mira mucho y Más aprecia visual. mucho más el contenido visualmente, claro. Y bueno, y con una herramienta visual sería más fácil memorizar conceptos de la historia, entender conceptos, mirar conceptos. Pero bueno, también habría que generar mucho contenido. Ciencia sin duda, o sea, manipular elementos de química sería divertidísimo, a mí me encantaba eso y sería divertidísimo. Física, hacer experimentos, o sea, experimentos que no tenés acceso a esos recursos, con esto tenés acceso a esos recursos, porque, digamos, los principales, o sea, las principales formas que vos accedes al método científico en la física es con los ojos y generalmente, la mayoría es con los ojos. Rara vez o lees algo, rara vez, bueno, sí, escuchar sí, pero escuchar podés con los auriculares en la realidad virtual. Entonces, mucho de lo que podés hacer con una realidad virtual digamos, te facilita muchísimo en un laboratorio. Mismo me imagino en educación física, puedes mirar, por ejemplo, cómo hacer ciertos ejercicios o cómo, en atletismo, por ejemplo, cómo hacer las técnicas, mirar a expertos, digamos, tener acceso a un montón de recursos, un montonazo. En la programación no hay tanto, pero por ejemplo, en el mundo de la ingeniería puedes hacer un montón como simular un AutoCAD, pero a tamaño real. Puedes Sí. diseñar objetos, puedes hacer, digamos, todo tipo de esas cosas. A ver, algún otro más. Em, Me imagino las artes visuales, bueno, un montón, ¿no? Ahí está, o sea, las artes visuales y las artes dramáticas y la música también, muchísimo. Ya estoy viendo gente que aprende piano mirando en realidad virtual o realidad aumentada y que aprende vamos, y se pone el piano enfrente, no, buenísimo. Obviamente, pintar de todo tipo y bueno, y artes dramáticas también, ¿no? Un montón de cosas, un montón de cosas. Sí, otra que a mí se me ocurría es con esto de la ciencia.
digamos, hasta eventos que no podrían pasar, como por ejemplo presenciar la explosión de una bomba atómica, Claro, buenísimo. o en una clase de historia presenciar la Revolución Francesa, la Ah, Revolución Rusa, como si estuvieras ahí. ah, Yo creo buenísimo. que eso tiene mucho valor para el alumno, que como Ujú. vos decís es más visual y hay otra motivación. No, no lo Sí. tenés que imaginar, está ahí, si lo Sí, puedes querés. interactuar con eso mismo también. O sea, Y puedes ser podés parte de interactuar eso. con eso, Y claro. está buenísimo, está buenísimo. Sí. Pero bueno, ahora te hago la misma pregunta al revés. ¿De qué manera argumentarías que la realidad virtual o el metaverso no es una herramienta con potencial para la educación? Digamos los contras. Em, yo creo que el principal contra es una cuestión de recursos, o sea, es una cuestión de económica. O sea, yo creo que la mayoría de la gente, o sea, se está generando ya una segmentación en cuanto el 80% de las escuelas en el país es o en el interior o en la provincia de Buenos Aires que tiene bajo recurso, por ejemplo. Y yo no veo de acá, pero por lo menos de acá a 30 años, que una escuela en esa situación pueda comprar ni siquiera un elemento de realidad virtual y pueda acceder a los recursos que otras escuelas. Entonces eso para mí es la principal limitación que veo en cuanto a esto, salvo que eventualmente las empresas que fabrican estos productos accedan a ciertas economías de escala que logren producir masivamente o cambien la estructura o que usen hologramas, no sé, pero algo para que o sea, sea mucho más accesible que yo creo que va a pasar. Eh, pero bueno, ese es un problema. Y después en cuanto al tipo de educación, o sea, el tipo de interacción con el objeto, es como... eh, o sea, esto ya va más por un lado de cómo el alumno aprende, que yo creo que estamos viendo un cambio en eso. Es muy difícil lograr, o sea, sería muy difícil lograr que el alumno lea algo después de esto, ¿no? O sea, es como que leer un texto es Sí, muy sí, total. difícil. Ya hoy en día, como que lean es muy difícil, o sea, es mucho, como te decía antes, mucho video, mucho película, mucha serie, mucho documental, pero bueno, no deja de ser un video, entonces es difícil, ¿no? Ahí están llegando a alguien, pero bueno, no creo que escuche. Así que bueno, nada, entonces eso va a ser muy difícil que se vuelva a leer. Entonces, Mm. el contenido tiene que ser muy educativo y muy bueno. Entonces, ahí va a estar difícil. Y, ok, y otro punto también que analizo en la tesis es el impacto psicológico de esta exposición a tanta tecnología. Y va más quizás por ese lado la pregunta. Mm, sí. O sea, sin duda es como muy temprano para sacar ninguna conclusión. Yo mismo estoy enfrente de una computadora 10 12 horas por día Mm. y no noto un impacto directo. Es muy difícil y menos voy a saber si otras, o sea, si la gente y los alumnos lo saben. Por mi experiencia propia, yo sí noto como un cambio en mi forma de aprender, eh, pero bueno, es muy difícil, perdón, es muy difícil saberlo. ¿Cómo podría ser? A ver. Eh, ¿Cómo podría ser un efecto psicológico en los alumnos? Yo tomo, por ejemplo, sociabilizar, la Claro, interacción humana, por ese lado. sí, sí, o sea, sí, claro, efectivamente hay un cambio dentro de todo lo que es asistir a un colegio, es como muy, hoy en día está muy atravesado por la tecnología. Eh, ¿Qué más? Eh, sí, bueno, socializar es un tema importante. Y bueno, y ya en un nivel fisiológico, hasta los ojos, que hay gente que los ve, se ven perjudicados por esto. Y yo creo que es algo que va a tener que revisar, no solo los que producen, sino nada, los oculistas, porque hay mucha pantalla y alguien se va a ver beneficiado. Yo creo que los que vendan lentes con luz azul, yo creo que van a tener un buen negocio por delante. Ujú. Pero fisiológicamente habrá que cuidar eso. Y bueno, psicológicamente ya, o sea, yo debe ser tan grande el impacto que es muy difícil de medir. Y bueno, como todo experimento psicológico es muy difícil de medir, habría que mirarlo muy de cerca, sin duda, sí, sí. Igual yo creo que como sociedad nos estamos volviendo un poco más, eh, con la tecnología, mucho menos sociables en cuanto Mm. a la interacción social y mucho más en cuanto a la vida online.
Entonces, nada, es el mundo en el que estamos y no hay nada que va a frenar esto, y es más, y es un avance tecnológico que siempre va a tomar procedencia frente a cualquier otro tipo de avance y nunca lo vamos a poder frenar. Así que este es el mundo en el que estamos y el mundo hacia el que vamos. Entonces, sí, eso. ¿De qué manera crees que el metaverso puede promover una mayor inclusión y accesibilidad en la educación para estudiantes con necesidades especiales, por ejemplo, alumnos con discapacidades visuales o auditivas? ¿De qué manera podría beneficiar? Y bueno, yo creo que bastante, la verdad. Pero bueno, el tema de la inclusión es un tema siempre, ¿no? O sea, si bien es una minoría, bastante grande minoría, siempre va a haber gente que las cuide. Y la realidad virtual es algo a favor, digamos, de esto. O sea, porque siempre en un colegio o sea, hay colegios para chicos con capacidades especiales. Estos colegios generalmente están preparados para este tipo de situaciones y la tecnología siempre va a ayudar muchísimo a este tipo de gente, ¿no? O sea, es como, no va a restar para nada, sino que va a fomentar y va a hacer que esta gente con capacidades especiales aprenda mejor, ¿no? Aprenda más. Sí. Ok. Y ahora tomando en cuenta aspectos socioeconómicos, como es la situación de Argentina, ¿cuáles crees que son los desafíos tecnológicos y económicos que enfrenta la integración de la realidad virtual en el sistema educativo? Bueno, sí, te comentaba, o sea, yo creo que mirando el caso de Argentina es o sea, es casi imposible que los colegios la adopten, lamentablemente, salvo colegios de gran estatus social y socioeconómico. Eh, y ni siquiera esos, porque hoy en día ves o sea, esos colegios, o sea, los chicos se tienen que comprar sus propias computadoras y sus propios iPads y sus propias cosas. Entonces, si el chico no lo compra, dudo que los colegios lo compren. Quizás a modo de prueba, sí, yo en mi facultad, llegás y hay así un domo con un VR ahí, un headset ahí en el medio para que lo pruebes, pero nada más. Sí hay un departamento de innovación y tecnología que hace este tipo de experimentos con VR, pero no mucho más. Entonces sí, quizás lo veo no lo veo como con un uso diario, sino que lo veo para una clase en particular que los colegios lo adopten. Eh, y bueno, tendrá que verse, ¿no? O sea, va a seguir o sea, sumando a la segmentación de los colegios. O sea, y la segmentación de clases. O sea, va a ser un problema. Como todo, es un problema que la tecnología plantea, y más en este país donde hay tantas clases sociales, o sea, está tan segmentado la clase social Sí, que es muy difícil. dividido. Mm, Claro. Y eso, bueno, no va a fomentar. Pero bueno, hay que ver cómo lo llevamos adelante, ¿no? tal cual. Bueno, bueno, como venimos hablando, por un lado existe la realidad virtual y la aumentada. La realidad virtual consistiendo en sumergirse por completo en un mundo digital, y la realidad aumentada eh, sería una realidad que agrega elementos digitales ya al mundo real. Entonces, ¿cuál considerarías que sería más adecuada para un aula y por qué? Y aumentada, sin duda. Eh, Sin duda, porque bueno, te permite mezclar lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, eh, sin duda. Depende de qué habla también. O sea, si es un laboratorio, quizás está 100% virtual, está bueno, porque te permite como que jugar con un montón de cosas, pero, pero me imagino donde ambas vivan en conjunto y sean muy, muy, o sea, favorables para, la, para que la gente aprenda. Mm. Entonces, te quedarías con realidad aumentada, si tuvieras que elegir una. Sí, 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 sí. ¿Consideras que un país que no invierte en educación se queda atrás del resto del mundo? Sí. ¿Y Respuesta por, contundente, y 100%. por qué? Y la educación es la base de cualquier, sí, o sea, sociedad, primero, eh, porque la educación transmite valores que una cultura o que una sociedad tiene, y eso hace que la sociedad prospere muchísimo más que otra sin educación. Eh,
¿Qué más? Hay miles de motivos por los cuales la educación va, va, va a ayudar al crecimiento de un país, ¿no? Sin duda. Sí. Sí, yo en mi trabajo hablo de los trabajos que genera una educación tecnológica. Todo esto que se viene, los trabajos del futuro, se habla mucho de los trabajos que todavía no existen y que van a existir. Sí. eh, y entonces sostengo que una educación que no es tecnológica y que es más bien analógica se queda atrás por la falta de competitividad de generar y de educar sobre los trabajos del futuro. Sí, 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 sí. Y bueno, y eso nos lleva a la última pregunta de hoy, que es de la educación tradicional, la del libro de texto. Mm, ¿Qué aspectos considerás fundamentales? Es decir, si el día de mañana vos ves que hay una educación tecnológica, ¿qué mm. aspectos de la educación tradicional considerás fundamentales, que tienen que estar sí o sí? Hay muchos, lamentablemente, se están perdiendo. Y yo creo que el principal es la resolución de problemas, ¿no? O sea, y esto se da mucho, por ejemplo, en la matemática, que todos sabemos que a nadie, viste, los típicos jóvenes se quejan, y los chicos se quejan porque no piensan que la matemática no les enseña nada, pero la matemática junto con las ciencias, otras ciencias, enseñan un montón, sobre todo cómo resolver problemas. Y la vida, mucho, se trata de resolver problemas. Entonces, hoy en día noto que los chicos cada vez menos entienden cómo resolver problemas matemáticos, pero que eso, digamos, tiene implicaciones en el futuro. Eh, porque no se sientan tanto, o sea, no tienen que leer tanto como antes, entonces están muy acostumbrados a que alguien les resuelva el problema por ellos, eh, y están acostumbrados a mirar una pantalla y ver videos en vez de agarrar una lapicera y ponerse a pensarlo. Mismo me pasa a mí, o sea, uso más, o sea, muchos programas que sentarme a hacer un ejercicio de matemática que tampoco lo tengo que hacer, pero bueno. Eh, y bueno, y ni mencionar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, eso es la herramienta que más impacto tiene y que más está sacando las habilidades de los chicos de resolución de problemas, de heurística. eh, y bueno, es bastante Qué preocupante. vendría a ser heurística? La heurística es la resolución de problemas a través digamos, de mecanismos y de métodos, ¿no? Entonces, eh, es como, bueno, usando la cabeza, sin mirar nada y solo los recursos que vos tenés, cómo podés, por ejemplo, calcular cuántas ruedas hay en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es, o sea, es un ejemplo bastante burdo, pero eh, ese tipo de cosas que nos sirven en el día a día y bueno, es lo que se va perdiendo, creo yo. Ok. Y siguiendo con esa pregunta, eh, ¿vos apoyarías una educación totalmente tecnológica? Digamos, que vos puedas estar desde tu casa sin tener que atender al colegio. Y no, obvio que no, porque el colegio es, o sea, yo creo que el 70% de un colegio es socializar más que otra cosa. Eh, Aprendés mucho más con la gente que con las clases, o sea, aprendés más de los profesores, o sea, viéndolos que otra cosa, que resolviendo problemas, porque bueno, lo humano siempre va a estar. Y yo creo que la realidad virtual que tuve procedencia, o sea, que sea exitosa, va a ser la que logre transmitir la humanidad de la mejor forma posible, digamos, ¿no? O sea, sin soltar la parte humana. Lo vemos ahora, o sea, cuando Mark Zuckerberg anunció su metaverso y mostró cómo eran los avatares, la gente dijo, ¿qué es esto? Es malísimo. Y ahora cuando mostró la entrevista en el metaverso, que es excelente, con Lex Friedman, que muestran cómo es, o sea, el cuerpo escaneado 100%, hizo una entrevista entre dos seres humanos, pero que parece un video normal, pero están en el metaverso a tipo miles de kilómetros separados, ahí notas que decís, ah, wow, esto está bueno. O sea, esto está muy bueno. Si bien no lo estás viendo, no lo estás oliendo, no lo estás sintiendo enfrente, lo tenés muy parecido en una pantalla. Entonces, nos vamos a ir acercando a ese mundo. Y hasta que, bueno, puede ser que traigamos algo que sea tan parecido a la realidad que no haga falta ir presencialmente, pero vamos a sentir las mismas cosas que sentimos en la vida real y eso está buenísimo. Así que eventualmente quizás podemos llegar a eso, pero por ahora yo siento que hay mucho que se pierde en la transformación de analógica a digital que,
que es irrescatable. Así que sí. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer, muy interesante.